Seguimos con esta segunda parte titulada Del Nun a la Tumra, la concepción de la creación infinita del tiempo y el espacio en el Egipto faraónico. Tremendo título que nos entrega el profesor Gerardo. Hola, ¿cómo estás, Carla? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí explicando todas estas cosas. Y sí, en efecto, este título tan largo que le puse tiene una razón de ser. No se crean que nada más es por ser decimonónico y tener esta manera de, digamos, de la grandilocuencia. Vamos a ver un tema hoy que es un tema a mí personalmente me apasiona. Es un tema que nos da mucho acerca de qué hablar porque muchos también de los estudios bíblicos vemos justamente en el Génesis, no vemos los relatos de la creación y nos quedamos que siempre, bueno, lo que se rara en el Génesis, pues es como muy particular. Las tradiciones abrámicas pensamos que solamente esta forma de creación es la única que ha existido, ¿no? En Claro. los 7 días, otra cosa, pero investigando la historia, al ver otras tradiciones del antiguo Medio Oriente, nos damos cuenta que son concepciones muy interesantes, muy parecidas, ¿no? Y en ese sentido, la creación en el antiguo Egipto, yo creo que es algo la cosmogonía, ¿no? Es algo que todas las culturas se han preguntado, es una cosa casi filosófica, ¿no? O sea, ¿de dónde vengo? ¿A dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿No? Entonces, en la primera pregunta, ¿de dónde vengo? ¿No? Pues todos los seres humanos han dicho, bueno, pues sí, ya vimos que la naturaleza tiene ciertas formas de ser, tiene ciertas regularidades, ¿no? Y si esto siempre ha sido así, o sea, en mi tiempo humano mortal siempre ha sido de esta manera, pues no, se dan cuenta que probablemente no las cosas siempre han sido así y la mayoría de las veces a las culturas, en teoría de las religiones, pues lo vemos, ¿no? Es decir, estamos viviendo en un tiempo en que los dioses han sido propicios y que las cosas se han puesto para que nosotros podamos vivir y por lo tanto hay que agradecer a los dioses por hacer eso y al mismo tiempo, bueno, pues hay que, digamos, mantener las cosas, ¿no? Entonces en Egipto vamos a ver qué es esto, ¿no? Entonces miren, esta es una presentación que yo preparé. Vamos a analizar varios textos, eso es importante porque en muchas ocasiones lo que nosotros tenemos en historia es ya fuentes secundarias o terciarias, es decir, tenemos la traducción de la traducción de la traducción, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, bueno, estamos leyendo muy cómodamente un texto en español que alguien hizo, y entonces, bueno, pues obviamente confiamos en el autor, vemos sus credenciales, pero hay muchas ocasiones que, por ejemplo, los autores, ¿qué es lo que hacen? Toman la versión que fue publicada en los 60s, en los 70s, y no digo que sean malas, que fue traducida al francés, al alemán o al inglés. Entonces lo que hacemos la mayoría de los autores hispanohablantes es que traducimos esa traducción del inglés del francés, la tenemos que adecuar obviamente al español. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces también tenemos que saber la historiografía. Ese texto, ¿quién lo tradujo? ¿De dónde se basó? ¿De qué inscripciones? Y luego nos damos todavía más topes en la cabeza porque dicen, es que esta es otra traducción de una traducción que hicieron en el siglo XIX de ciertas cosas, ¿no? Entonces, a veces esas traducciones, ¿qué es lo que tenemos? Ya estamos viendo la traducción de 4 casos diferentes y una cita en latín que muy cierta lo dice, que, bueno, en latín y luego en italiano, traduttore traitore, es traductor traidor, ¿no? Entonces, obviamente se va perdiendo en cada paso, ¿no? Pues se van perdiendo las expresiones idiomáticas, como ustedes que me están viendo en Chile, pues yo hablo en español, pero hablo mexicano. Entonces digo, mi acento mexicano seguramente, yo no lo oigo, pero ustedes sí me lo oyen, ¿no? Entonces, tratamos de hablar, Carla y yo, siempre en el español más neutral, pero ya deberían ver cuando estamos hablando no frente a la cámara, ahí sí ya decimos nuestras cosas ya de slang, ¿no? Y entonces, pues sí son cosas muy diferentes, ¿no? Lo mismo pasaba en la antigüedad. Entonces, hay que ver el texto de dónde vino y obviamente una traducción del siglo XIX, fíjense, tiene una cosa las traducciones del siglo XIX que son muy bonitas, pero son muy puritanas. Entonces, por ejemplo, piensen, o sea, por ejemplo, las traducciones en inglés que hacía Wallis Budge o que hacían muchos de los autores británicos, pues imagine, o sea, literalmente hay que saber el contexto. La Inglaterra victoriana, entonces hay muchas veces que dice el texto, ¿no? Y estaba la vagina de la mujer haciendo esto, ¿no? Oh, ¿cómo vamos a poner eso, no? Entonces tenían, no, pon la dama con sus enaguas, hacía otra cosa, ¿no? Y pues no, o sea, el texto dice lo que es, ¿no? O sea, y a veces los textos originales, pues claro, para nosotros a veces se nos hacen muy crudos,
porque Claro. nosotros obviamente tenemos otra forma de ver el mundo, pero para ellos era algo totalmente natural, ¿no? En el libro de Entonces, la Biblia, Cantar de los Cantares, ocurrió algo así. La traducción exactamente, censuró ¿no? muchísimo. Exactamente, las traducciones que vemos después, pues no, al Cantar de los Cantares hay unas cosas que uno las ve y decías, no, pues podría ser guión de película porno, ¿no? Pero pues se censuró y se hizo muy bonito, una metáfora literaria u otra cosa, pero no, el sentido original, pues sí, era realmente nombrar las cosas por su nombre y lo que pasaba, porque piensen esto, eran textos religiosos. Entonces, ahorita es lo que vamos a ver en Egipto, en casi todas las culturas. Si se pronuncia, si se dice, se crea la vida, se crea, se está invocando la esencia de las cosas. Entonces, por eso era importante justamente tener esto, ¿no? Pues bueno, vamos a irlo viendo. Voy aquí a compartir pantalla con ustedes, ¿no? Y bueno, justamente vamos a ver esta presentación que nos va a dar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, a mí siempre me gusta ponerle con una especie de, digamos, de frontis, ¿no? Una portada. Fíjense, esta también es una parte, digamos, de, de publicidad, porque esta pieza que están viendo ustedes en pantalla es una pieza egipcia original de la época de Senusert I, uno de los faraones del Reino Medio. Esta está en México, esta tenemos la fortuna que está en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, donde yo trabajo, donde yo soy curador de la sala, y esta pieza yo la puedo tener en mis manos, ¿no? La puedo estar analizando. Y bueno, un poco también haciendo referencia a la anterior, digamos, clase, la anterior plática, esta se lee Hefer Ra, que significa la manifestación del Ka, de Ra. Es uno de los nombres, está un cartucho, como ustedes lo pueden ver. El cartucho nos indica que es el nombre de un faraón y básicamente es el segundo nombre de Sesostris I, y básicamente se lee la manifestación del Ka, de la fuerza vital de Ra, del disco solar, ¿no? Del sol, ¿no? Entonces, eso nos da, tenemos que hacer una nada más de nombres de los faraones para que entendamos cómo este rollo, pero bueno, lo interesante es que, bueno, es una pieza original que, pues bueno, sentámonos orgullosos, hermanos latinoamericanos, está en un país latinoamericano, sí. Y cuando vengan ustedes a México, la pueden ir a visitar, la pueden ir a ver al Museo de las Culturas, y yo estaré contentísimo de explicarles todo el museo con mucho gusto, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver exactamente de dónde viene esta concepción de la creación en Egipto, ¿no? Egipto, para los egipcios que van a vivir incluso en la actualidad, siempre va a ser una dicotomía muy interesante entre lo que les he explicado, que es Kemet, que es la tierra negra, es decir, Kemet es donde puede surgir la vida, ¿no? Aquí es una foto que tomé hace algunos años, digo, no me regresé en el tiempo, no había estas construcciones, no había estos tanques de agua modernos, pero básicamente es muy similar, ¿no? Entonces, toda esta parte, se dan cuenta, es en el delta, vean cómo está llena de vegetación, hasta donde se pierde la vista, pero hay una línea muy delgada, justamente, que uno puede poner un pie en Kemet, en la Tierra Negra, y la otra la pone en Desheret. Desheret es la Tierra Roja, ¿no? Los egipcios nombraban el desierto de Desheret, la Tierra Roja. Yo sé que aquí se ve más amarilla, pero en algunas partes, en el desierto occidental, la arena es mucho más rojiza, pero no nada más era por el color de la arena, sino también porque el rojo era el color asociado al dios Set, el dios de las tormentas, el dios del desierto. Es muy importante para también los estudios semíticos porque se relaciona con el dios Baal. Baal, exactamente. Set es el dios rojo, el dios de las tormentas del desierto, y es el dios exactamente que donde vive afuera de Egipto, ¿no? Los egipcios consideraban Egipto, sí, su territorio es básicamente pues muy parecido a lo que son las fronteras actuales, también el desierto era parte de su geografía, pero básicamente las fuerzas del caos, ¿no? O sea, aquí viene una cosa importante. Desierto se considera como las fuerzas del caos. No es que sea el mal, porque también tendemos a pensar en el bien y el mal. No. En Egipto no existen estos conceptos, y en casi todo el mundo no existen, ¿no? O sea, es simplemente el caos. El caos es algo que está, fíjense, cosa curiosa, el caos es algo que está inamovible. El caos es algo que no se mueve, que no tiene vida, y por lo tanto las cosas ahí se mueren, se pudren, no existen. Y el orden, lo que es el Kemet, la Tierra Negra, es el lugar donde siempre hay vida, siempre hay cosas bulliciosas, ¿no? Es decir, hay animalitos, hay escarabajos, hay ranas, hay cigüeñas,
hay tierra, hay plantas, ¿no? Y eso se tiene que ir ordenando, se ordena también por la mano del hombre. Aquí viene una cosa muy interesante, fíjense. Esta concepción, vamos a tratarnos de irnos, esto van a ver, vamos a literalmente tratar de penetrar en el núcleo duro donde cómo piensan los egipcios, ¿no? Los egipcios, como dice Heródoto, Egipto es un don del Nilo, pero en realidad también es un don del hombre. Es decir, si el ser humano no se hubiera puesto hace más de 5,000 años a tener una organización social y ordenar el entorno, pues sí, claro, el río Nilo se desborda, deja la tierra negra, pero si no es aprovechada, pues básicamente crece maleza, crecen plantas que no pueden ser utilizadas. Aquí el hombre tiene que meter su mano, ¿no? Es decir, tiene que hacer un barbecho, tiene que quitar las malas hierbas, tiene que hacer surcos en la tierra. Por eso vamos a ver que los implementos de agricultura son parte incluso de los jeroglíficos. Los jeroglíficos egipcios tenemos un montón de instrumentos de arado, instrumentos de agricultura, porque básicamente los egipcios, ¿qué es lo que veían? Es decir, claro, los dioses me dieron esta tierra negra, pero yo al momento de meter un arado, una yunta, de abrir un surco, estoy haciendo que, digamos, que este caos se ponga ordenado, ¿no? Como un Esto es muy equilibrio. interesante, un equilibrio. Esto es muy interesante porque, fíjense, la mentalidad egipcia, ¿cómo es la escritura? La escritura siempre es en columnas o en líneas, muy ordenadita. La escritura egipcia, se dan cuenta, es muy ordenada. Aunque vamos los jeroglíficos, siempre están muy bien formados y no hay espacios que queden en huecos, ¿no? Se rellena, claro. Exactamente, se rellenan. ¿Por qué? Porque literalmente en su mente lo que están haciendo es lo mismo que están haciendo en el campo. Están poniendo líneas, están haciendo, digamos, surcos, y esos surcos los están llenando de vida. Y qué mejor que los propios jeroglíficos, que son vida, son animalitos, son garzas, son hombrecitos, entonces todos esos están perfectamente bien ordenados. Esa es parte de la idea de los egipcios, ¿no? O sea, los egipcios es una civilización eminentemente, ellos van a escoger el Ma'at, que es el orden, la verdad y la justicia, y lo van a aplicar absolutamente en todo. Y se van a preguntar, bueno, ¿qué es lo que ocurría antes de que pasara todo esto, no? Y aquí viene una cosa muy importante. Bueno, incluso en el más allá, ellos consideraban que su más allá va a ser un más allá ordenado. Esta es parte de una ilustración de las viñetas del Libro de los Muertos, el famoso Libro de los Muertos, en particular del papiro de Ani, que se encuentra en el British Museum, ¿no? Que bueno, Wallis Budge tuvo la grandiosa idea de cortarlo, porque era un papiro que medía más de 20 metros de largo, y bueno, como no cabía en los marcos de cuadro, lo tuvo que cortar. Pero bueno, otro día platicaremos nada más del puro Libro de los Muertos. Rodrigo y yo le decimos el estúpido Budge, pero lo decimos también de cariño, porque sin Budge no habríamos sabido todo esto, ¿no? Aquí lo importante es que esto es el más allá egipcio, esto también nos da para hablar de mucho, es cómo era el paraíso egipcio. Bueno, pues el paraíso egipcio era lo que ellos los egipcios conocían en la tierra. Este se conoce como los campos del Yanru. Yanru es justamente el nombre que se le daba a este lugar, que si se dan cuenta va a estar rodeado de agua, pero fíjense cómo no es un agua que esté desordenada, es decir, está toda con canales. En realidad lo que estamos viendo son canales de agua muy bien excavados, fíjense, hasta curvos. En este caso, hasta hay una barca que tiene escaleras justamente para subir al cielo, Starway to Heaven, ¿no? ¿Y qué es lo que está haciendo Ani? Ani, el propietario de este papiro, está exactamente haciendo la trilla de los cereales, del trigo y de la cebada, está justamente recolectando aquí con una hoz, está, fíjense, arando la tierra, que lleva justamente unas vacas, y con la yunta está arando la tierra, con un mayal está guiando al ganado, y todos estos textos básicamente nos dice que Ani está feliz, está contento porque él está trabajando en su parcela, y los dioses están ahí con él, ¿no? Entonces vemos a los dioses, al dios Horus, al propio dios Ra como el ave Venu, a todos los demás dioses, y básicamente lo que hacía Ani era presentarse ante los dioses. Entonces, en realidad, lo que los egipcios querían era tener un paraíso ordenado, era tener un campo agrícola muy bien definido, ¿no? Y que estas aguas, ¿no? Las aguas del río Nilo, estuvieran siempre dando la vida continuamente, ¿no? Entonces, de ahí es donde viene esta concepción. Si esto es lo que esperaban en la vida después de la muerte, esto era la vida eterna, básicamente es el concepto que van a tener del paraíso, pues entonces de eso mismo dicen, bueno, tenemos que regresar. ¿Cómo fue este paraíso al inicio?
Bueno, pues exactamente en la cosmogonía, en los mitos de creación, es que vamos a ver qué ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, obviamente todo está sin ser, ojo, sin ser lo que nosotros llamamos como determinismo geográfico, o sea, el medio ambiente, pues obviamente influye en la concepción divina y en la concepción de las cosas, ¿no? Entonces, téngalo muy presente, siempre vamos a ver los antiguos egipcios, ¿dónde van a vivir? Van a vivir justamente en esta franja, en la franja del Kemet, en la franja de la Tierra Negra, que está siempre cubierta de vegetación, pero esta es una foto tomada en el río Nilo, pero digamos, digamos por Luxor, ¿no? Por lo que es Luxor, digamos, la capital del Reino Nuevo. Y fíjense, a lo lejos siempre van a ver los acantilados, las montañas que son desérticas, es decir, el caos siempre está presente, ¿no? O sea, nosotros vivimos en esta franja de tierra y esta franja de tierra nos mantiene, nos da la vida, nos da todo, nos da la cebada, el trigo, la pastura para los animales, podemos hacer cerveza, podemos hacer panes, podemos tener miel, podemos tener todas las bondades de la vida, pero siempre, siempre, siempre hay algo que está acechando allá en las afueras, y si nosotros no trabajamos, si no lo controlamos, pues el desierto, ¿qué es lo que pasa? El desierto se come la tierra fértil, se va desertificando, entonces siempre tiene que haber una constante lucha entre el orden y el caos, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene esa vida, esa fertilidad? Pues justamente de las aguas, ¿no? Viene del río Nilo. Ahora, el río Nilo, pues, bueno, obviamente en las márgenes es muy poco profundo, como cualquier río, en el centro es mucho más profundo, y entre más nos vamos hacia el sur, pues hay lugares que son más profundos todavía, 15, 20, 30 metros, pero lo importante es que para la mentalidad egipcia hay lugares que ya son insondeables, ¿no? Es decir, es una profundidad que a lo mejor físicamente sí llegas y lo tocas, el fondo del río, pero pues está lleno de piedras, está lleno de, es la corriente muy fuerte. Entonces, ¿de dónde viene? Ese es el río Nilo, es, como ya lo mencioné en el anterior, no es un Dios propiamente dicho, es más bien la arteria por donde surge la vida, y entonces, ¿de dónde viene esa vida? Y ahí es donde la concepción egipcia, si le empezamos a estudiar, nos da muchísima idea de las cosas, ¿no? Vamos a ver, como les dije en la anterior sesión, bueno, tenemos las palabras, nos dicen mucho, ¿no? Si vimos que Iterú es río, Mu es aguas, pero van a tener otra palabra los egipcios para mencionar a un tipo de aguas muy especiales, ¿no? Que son el Nun. Nun, aquí lo podemos ver, el nombre es nombre fonético, son estas vasijitas que de hecho se llaman como las vasijas Nu, Nun en plural, pero tiene dos determinativos. El determinativo este que ven acá arriba es el signo del cielo, básicamente es la bóveda celeste y estos piquitos, creían los egipcios que se sostenían con dos pilares, ¿no? Y las aguas, las tres aguas, que es el plural, ¿no? Aquí hay una cosa muy importante, ¿no? No nada más Nun no es agua propiamente dicho, como la vemos, la podemos tomar, sino son las aguas primigenias, las aguas que están en el abismo, que son insondeables. Y aquí viene una cosa interesante. El Nun se considera que es el padre de los dioses, ¿no? Pero Nun, al mismo tiempo, no es un dios propiamente dicho. Nun es la personificación de todas las aguas primordiales y de toda la materia y de todo el espacio en un solo lugar, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, ahorita lo van a ir a ver, los egipcios tenían esta concepción que era una especie como lo que nosotros conocemos como la teoría del Big Bang. Es decir, todo estaba contenido en un solo lugar, y gracias a la acción de Ra, ahorita lo vamos a ver, es que esto hace una explosión y la vida empieza a surgir, ¿no? Entonces, el Nun, ¿cómo lo van a representar los egipcios? Bueno, para poder este concepto tan abstracto, se personifica muy parecido al dios Hapi, de igual manera está con los pechos, está gordito, es como la abundancia, en su cuerpo está lleno de las aguas, de las ondas, pero hay que tener cuidado, no es propiamente Happy. ¿Qué nos dice, qué nos da el tip de que no es Happy? Lo que tiene en el tocado, en la cinta del cabello, es una caña, de hecho es una hoja de palma, y esto que también se está sosteniendo en su mano como báculo, estos se llaman rempets. Rempet significa año. Entonces, si son observadores, se van a dar cuenta que esta es una, digamos, la penca donde se usan las palmeras, donde están las hojas de las palmeras, y si se dan cuenta tiene muescas, tiene pequeñas muesquitas, ¿no? En cada uno de estos lados, ¿no? Los egipcios
seguramente en la época prehistórica, estamos hablando seguramente del 5000, 6000 antes de Cristo, llevaban el tiempo seguramente haciendo muescas en una hoja de palmera. Cada año que pasaba le hacían una muesca y ahí la iban mencionando. Después tienen otras maneras mucho más civilizadas, por así decirlo, llevar el tiempo, pero el signo jeroglífico se quedó. Entonces dicen, bueno, el tallo, digamos, de la hoja de palmera con las muescas significa, bueno, pues si se dan cuenta pues no las podemos contar, son un montón digamos, de muescas. Entonces el concepto del tiempo. Los egipcios cuando querían poner tiempo, año, ponen este jeroglífico, digamos, con el tallo de la hoja. Entonces, ¿qué nos dice? Es el Nun, ahí está sosteniendo el tiempo en la mano, el tiempo lo tiene como tocado, ¿no? Entonces es el padre del tiempo, literalmente, ¿no? Porque está la parte de atrás, les puse, esa es una foto que es del estanque del Museo del Cairo, cuando uno entra al Museo de Tahrir, el que ya no va a ser el Gran Museo, sino el nuevo Gran Museo, tienen un estanque muy bonito, eso lo hizo desde la época de Mariette, que es precioso porque básicamente es un estanque con lotos y papiros. Entonces los egipcios, ojo, las aguas primordiales no las ven como unas aguas nada más azules prístinas, las ven como unas aguas llenas de vegetación, ahí surge la vegetación. Y las plantas heráldicas de Egipto, el loto y el papiro, son las que están viviendo justamente en estas aguas, ¿no? Entonces, el Nun, estas aguas primordiales, está toda la materia y todo el tiempo contenido dentro de ellas, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿De dónde viene la creación? ¿No? Tenemos el mito de la creación, la mejor fuente que podemos tener es lo que se conoce como el papiro de Nesmin. Nesmin es literalmente el propietario original, ¿no? Que también lo conocemos como Bremer Rind. Este es el nombre, digamos, del propietario ya del siglo XIX. Lo compraron Bremer y Rind, ¿no? Y bueno, pues al traducirlo, digamos, sabemos que está dirigido al papiro Nesmin, ¿no? En realidad es un papiro, digamos, funerario. Está escrito digamos, en hierático, ¿no? Es decir, es el jeroglífico, pero de manera más cursiva. Es decir, ustedes van a ver los mismos jeroglíficos que ven en piedra, pero como este es un jeroglífico que está hecho, digamos, en papiro, pues se hacía con cálamo, entonces, por lo tanto, es un poquito más estilizado y un poco más caligráfico, pero se puede leer relativamente bien, aunque ya también es una especialización dentro de la especialización. Miren, una cosa que les puede, para que vean qué maravilla, es que tiene rúbricas. Si son observadores, van a darse cuenta, el papiro en este caso lo empezamos a leer de derecha a izquierda, y digamos que el título está aquí en rojo, está en la primera línea. Entonces, todavía a mí me tocó de niño, cuando estaba en los primeros grados en primaria, nos enseñaron que la primera letra iba en rojo y después lo demás en tinta negra, sí. ¿No? Todavía, sí, a ti también te tocó, ¿verdad? Sí, también. Pues fíjate, viene desde los antiguos egipcios, ¿no? O sea, se ponía el título, los títulos estaban en rojo, entonces ya con ese consejo, fíjense cómo el primer título tiene algo, describe qué es lo que se va a hacer y tiene rúbricas, ¿no? Es decir, tiene subtítulos o de qué se va a tratar, ¿no? En realidad, es lo que este libro, bueno, libro o texto más, es un texto, bueno, nosotros decimos libro, pero no se crean que es un libro como estos que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Los libros eran papiros o eran pergaminos, ¿no? Entonces, aquí nos narra, es parte, digamos, de las narraciones míticas, y es el libro de la destrucción de Apep. Apep, ¿quién es? Apep es una serpiente, o Apophis, que es la versión griega, ¿no? Es una serpiente que vive en el inframundo. Cuando Ra, el dios del sol, entra al inframundo todos los días, ¿no? Apep es una gran serpiente que vivía en las aguas del Nun, pero que es parte de la creación, y lo que Apep quiere es comerse el sol, destruir al sol, para que otra vez la creación vuelva a su estado primigenio, vuelva otra vez al Nun, y por lo tanto, pues bueno, no exista la vida como tal, ¿no? Apep no es mala propiamente dicha, es simplemente uno, digamos, de los seres que quedó de la creación, y el papel del dios Sol es entrar al inframundo, regenerarse durante las 12 horas de la noche, las 12 horas de la Duat, que lo van a nombrar los egipcios, y en un momento va a tener una lucha con Apep. Y de hecho, ¿a quién va a llamar a la lucha? Va a llamar al dios Set, al dios del caos, el dios de la tormenta, pero no es el dios malo, simplemente Set, tú eres uno de mis hijos, ¿no? Entonces venme a ayudar, tú eres el dios más fuerte, ayúdame a arponear a Apep, a vencerla, ya que se retire de la barca solar, ¿no?
Como usted lo vio en la película de Dioses de Egipto, que es malísima, pero bueno, al mismo tiempo es tan mala que es buena, ¿eh? En este caso con Gerard Butler. No la vean. Si ya la vieron, aunque no lo crean, les va a hacer eco esta historia, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo interesante, ¿no? Este libro es lo que pasó. Fíjense, nos va narrando, básicamente son encantamientos, fórmulas mágicas que Nesmin debía de pronunciar para, al momento de ir acompañando al dios Sol, ¿no? Ir, digamos, repeliendo y destruyendo a Apep, por eso se llama así el libro de la destrucción de Apep, pero en una de esas, es una cosa muy interesante de la mentalidad egipcia, ya si un día lo platicamos así, va a ser una maravilla, porque nosotros los mortales le vamos preguntando a los dioses, ya cuando estamos en el más allá, ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que está? ¿Por qué se hacen las cosas? Y los dioses nos responden, ¿no? Los dioses te dicen, es que tienes que hacer esto y esto y esto, porque así funciona el universo. Entonces, entre una de estas preguntas, justamente le preguntan a Nesmin, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y el propio Ra, el dios del sol, como ya tú te estás convirtiendo en un dios, esa es una cosa interesante. Los egipcios creían que después de muertos, nosotros nos convertíamos en una parte de la deidad y por lo tanto debemos de conocer los secretos del universo y esos secretos nos están siendo revelados, fueron escritos por fortuna aquí, podemos hacerlo, y entonces les empieza a explicar cómo funciona el universo para que esa persona pueda unirse a los procesos de creaciones continuas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice, no? ¿Qué está escrito aquí, no? Bueno, aquí ya les va a agarrar el trabajo, muchos años, ¿no? Es que en uno de los libros que se publicó está en la Biblioteca de Alejandría, pues me di a la tarea, ya no me fui directamente al hierático porque todavía no me siento capacitado para hacerlo, es una especialización muy fuerte, pero por fortuna el texto fue digamos, redibujado al jeroglífico, ¿no? Y entonces dibujado al jeroglífico, digamos ya monumental, es mucho más fácil leerlo y traducirlo directamente, ¿no? Entonces vamos a ver una cosa, aquí hay una palabrita que la vamos a ver nosotros continuamente, lo van a ver el jeroglífico y por eso se las puse, es digamos una nota B en esto, ¿no? Van a ver muy continuamente que en el texto está representado el escarabajo, ¿no? El famoso escarabajo egipcio, ¿no? Y entonces nos podemos quedar con la idea de que pues el escarabajo pues es el escarabajo sagrado y solamente significa escarabajo. Pues no, ¿no? En realidad los egipcios fueron todavía más allá, también es común entender este contexto. ¿Se acuerdan que la misma pieza se les puse? Esta se le, Jefer Carrá. Entonces no es escarabajo, los brazos de Maradona, ¿no? Sí, la mano de Dios, ¿no? Y la pelota, ¿no? Ahí está la mano de Dios, ¿no? Exactamente, ¿no? Yo creo que Maradona nunca nos va a ver este video, pero bueno, si algún día lo ve, le va a dar mucha risa, ¿no? Pues no, o sea, los jeroglíficos no se leen escarabajo, manos, bola, ¿no? Ese fue el error que se cometió durante 2000 años, hasta que Jean-Paul Champollion se dio cuenta que son signos fonéticos, ¿no? De hecho, todavía en el siglo XVIII, principios se intentaba de leer de esta manera y se decía que era alegórico. Decían, bueno, es que las manos se levantan ante Dios y entonces el escarabajo sale y entonces mete una bola y por eso es una alabanza. Pues no, así no es, eso no funciona, ¿no? Cada signo representa un sonido. Entonces, en el caso de Jefer, fíjense, les voy a dar un adelanto como en los jeroglíficos. Si nosotros vemos el jeroglífico del escarabajo con un trazo, ese se conoce como trazo determinativo, el escriba decía, esto se lee escarabajo. O sea, léelo, ¿cómo se decía escarabajo en egipcio? Jefer. Entonces dijeron, bueno, esto lo lees como escarabajo, pero también Jefer es la raíz de muchísimas palabras que significa, aquí como les puse, Jeferú, formas, manifestaciones o llegar a ser, ¿no? De hecho es un verbo, no es un verbo. Jefer significa formar, manifestar, llegar a ser, existir, ¿no? Entonces, no tiene absolutamente nada que ver, pero al mismo tiempo sí, ¿no? Es la palabra. ¿Por qué? Ellos veían una cosa. El escarabajo pelotero, aquí tenemos el animalito, ¿no? ¿Qué es lo que hacía? Fíjense, aquí viene una cosa de la observación de la naturaleza. El escarabajo pelotero, ¿qué hace? Bueno, pues toma estiércol de vaca, estiércol de oro, y empieza a hacer con sus patitas una bolita, pone sus huevecillos dentro de esta bola de estiércol y al momento que las larvas nacen, se alimentan del estiércol. Entonces, el egipcio de la antigüedad vio este fenómeno y dijo, bueno, es que entonces Jefer, el escarabajo, es la forma
que hace que se crea la vida. Y la bola, el disco, es lo que está creando la vida. Entonces, fíjense cómo es totalmente diferente el pensamiento, ¿no? Si nosotros le decimos a una persona en la actualidad, oye, pues entonces me estás diciendo que una bola de caca, así como dice Juan Carlos Bodoque, ¿no? Es el dios sol, pues para nosotros seríamos, ¿cómo el sol, el dios supremo, es una bola de caca? Pues no, o sea, para nosotros es inconcebible, ¿no? Pero para el egipcio decían, no, es que ves eso que ocurre en las mañanas seguramente hay un escarabajo, no lo podemos ver, es un escarabajo metafísico, una cosa así, es una fuerza, una manifestación que empuja el disco solar, lo saca de la Tierra, y ese disco nos está dando vida. Entonces, esta es una cosa que siempre les explico a mis alumnos. La respuesta, aunque ustedes no lo crean, no es preguntar las cosas el por qué. Nosotros somos occidentales y pensamos las cosas, sí, hasta muy griegas, es ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Y nuestra mente es causa y efecto, ¿no? Las culturas antiguas no pensaban de esta manera, su mente es más metafórica, es decir, ellos dicen, así como el escarabajito empuja una bola de estiércol y de ahí nace la vida, entonces allá en el cielo, ¿no? Vemos nosotros un disco que emerge y ese disco al emerger cantan los pájaros, los animales se despiertan, todo vuelve a la vida, ¿no? Entonces es una metáfora. Esto es muy importante que lo tengan en mente, ¿no? Los textos se entienden de manera metafórica, pero de manera metafórica en su entorno, no con nuestro entorno, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos que Jeferú, aquí lo tenemos, Jefer, el pollito es la U, ese es el plural, y tiene el determinativo en este caso de el rollo de papiro, no significa escarabajo, significa formas a manifestaciones, y literalmente puede ser también Jefri, fíjense, el determinativo del dios, es literalmente el dios, el mismo dios sol en el amanecer, ¿no? Como el dios escarabajo, que justamente hace que surja este disco solar, esta bola, y que nos dé la vida, ¿no? Entonces, ténganlo muy en cuenta, porque este texto, el papiro de Nesmith, el relato de la creación, está lleno de escarabajos, ¿no? Entonces, no puede, pues sí, es que habla de escarabajos, es una cosa de entomología. Pues no, es literalmente, de hecho hacen juegos de palabras, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y estos juegos de palabras nos ayudan a entender el significado, pero hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Cómo lo escribieron los propios egipcios, ¿no? Entonces, vamos ya directamente a lo que nos atañe, ¿no? El texto, Carla se los va a subir seguramente para que puedan descargar el libro completo. Es mi regalo para todos los amigos de la historia. Pueden descargarlo, pueden leerlo, pueden hacer lo que ustedes quieran con ese libro. El libro que le halagaron de la Embajada de Alejandría y en México, ¿cierto? Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, fíjense, aquí son extractos porque el texto es bastante largo, pero lo pueden leer con mucho cuidado, no lo pueden bajar en PDF, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que nos dice, no? Es una parte, bueno, aquí se las pongo. Primero, básicamente, empieza enumerando el título. Este es el libro de la destrucción de Apep y lo que se tiene que hacer y bla, bla, bla. Y entonces, bueno, dice todo el rollo y se presenta a Ra, ¿no? Entonces le dice a Nesmith, te voy a contar cómo fue la creación del universo, ¿no? Y entonces nos dice en una parte, nos dice, Emhetz, Jeferef, Inek, Pu, Jefer. Aquí lo estoy tratando de traducir. Rodrigo seguramente va a decir que lo pronuncio horrible, pero bueno, él es más lingüista más que yo, ¿no? Entonces dice el texto en jeroglífico en la primera línea, ¿no? Entonces, fíjense, hay traducido, una traducción ya muy actualizada, dice, después de que él hubo venido a la existencia, yo soy el que vino a la existencia, yo soy el que me manifesté, el que fui creado. Entonces nos está diciendo que es Ra, el dios del sol. Esto lo está diciendo Ra. Entonces dice, después de que el Nun hubo venido a la existencia, el Nun existía, yo vine a la existencia. Es decir, yo me di cuenta que yo existía, que yo estaba en este lugar, ¿no? Y nos dice la segunda dice, en Jefri, Jeferen, Jefer, Jeferú, ¿no? Fíjense cómo les encanta este juego. Jefri, Jefren, Jefer, Jeferú. De hecho, cuando lo han de haber dicho, ha de haber sido una especie de trabalenguas, pero les encantaba a los egipcios hacer esto, ¿no? Entonces, ¿cómo vine? ¿Cómo existí? Dice, yo fui como Jefri, que es el dios sol, pero en la mañana, como el escarabajo, pero que al mismo tiempo es el dios sol como un niño. Es literalmente, dice que es el dios más jovencito de todos. Es un niño recién nacido, ¿no?
Entonces dice, yo existí como Jefri, el dios niño, ¿no? Y cuando me manifesté, cuando existí, lo que es, lo que existe, ¿no? Dice la tercera línea, Jefer Jeferu, Nef Enhet, ajá, Jefer Ashatu, ¿no? Dice, se manifestó, es decir, como todas mis formas, ¿no? Es decir, yo vine a la existencia y al momento de que yo me manifesté, se manifestó todo, como todas mis formas, ¿no? Es decir, yo existí y al mismo tiempo todas mis diferentes formas, mis diferentes vocaciones existieron. Y dice, después de venir a la existencia, Ashu, este que lo ven aquí, Ashatu, este es una lagartijita. Esta lagartijita se lee como Asha, ¿no? Aquí está en plural, por eso es Ashatu, ¿no? Esta siempre decimos de broma, no es real, que por qué los egipcios decidieron que estas lagartijas signifiquen muchos, multitudes, ¿no? Siempre decimos que de broma que a lo mejor alguna de las plagas bíblicas fueron lagartijas, ¿no? Entonces, porque sí, la manera de decir la palabra Asha es mucho, muchísimos, ¿no? Entonces, seguramente eso de haber pasado en la época prehistórica, han de haber tenido una plaga de estas lagartijas, ¿no? Yo creo que se hicieron y se quedó en la mentalidad egipcia de que, bueno, cuando pones la lagartija, han de haber sido mucho que se han de haber comido las cosechas, y se quedó como la palabra para muchos, multitudes, ¿no? Mucho, multitud, muchísimo, ¿no? Entonces dice, fíjense, es muy bonito. Jefer, Jeferú, Nef, Neve, Señor, Nev, el cuenquito, es Nef, Señor, o todo, todo, ¿no? Todas mis formas después de venir a la existencia. Mucho, o sea, muchas cosas ocurrieron, ¿no? ¿Qué ocurrió? Fíjense, aquí vamos a ver. Aquí viene una cosa muy importante. Por eso lo voy intercalando con imágenes, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto? Que estaban las aguas del Nun. Y entonces en estas aguas del Nun, que es básicamente la representación del Nilo cuando es totalmente la crecida. Es decir, el Nilo se desborda en el verano y literalmente cubre toda la tierra cultivable del Nilo. Y pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues la gente realmente en esos meses no puede vivir, no puede trabajar. De hecho, se sabe, en estos meses es cuando se construían las pirámides y los templos. O sea, la gente de las granjas, la gente común y corriente. Estaba sin oficio. Exactamente, ¿no? Para no tenerlo sin oficio 3 meses, ¿no? Que podrían estar pensando en rebelarse, pues entonces los llevaban a construir. No digo que muy amablemente, seguramente no creo que estaban todos convencidos de eso, pero bueno, pues obviamente se iban a trabajar. Digo, eso también nos quita un mito, no fueron esclavos los que construyeron ni las pirámides ni los templos, eran los propios egipcios y les pagaban bastante bien, ¿eh? Les pagaban como obreros calificados. Pero esta foto también es una foto aérea, como en globo, se ve perfecto, ¿no? Fíjense, la tierra rotulada, delimitada, y las personas pues todavía caminando, pero en realidad está totalmente abajo del agua, ¿no? Pero ¿qué ocurría? Justamente en este momento es cuando se junta el agua, deposita el Kemet, deposita digamos, el limo negro, y entonces ese limo negro es lo que está creando la vida. Entonces decían, bueno, entonces la conciencia, y aquí se vamos a decir lo de Dios, del Dios Ra, estaba en estas aguas. ¿Dónde? Pues no sabemos dónde, no había tomado forma, pero él se dio cuenta que existía. O sea, existía el Nun, las aguas primigenias, y dentro de ese Nun, de ese océano de todas las cosas, existía el propio Ra. Fíjense muy bien, ahorita vamos a ir con esta idea, obviamente la geografía, tenemos lugares que a veces había un poquito más alto que la tierra, aquí tenemos este árbol, este sicómoro, pero fíjense que hay una pequeña loma, aquí de hecho pusieron unas piedras, ¿no? Y esta pequeña loma, este pequeño promontorio, es lo que los egipcios van a considerar que es, en un lugar de esos es donde empezó la creación, es decir, hubo un montículo primigenio que emergió de las aguas del Nun, y ahí fue donde se hizo el milagro de la creación, ¿no? Vean, y este montículo, fíjense, muy interesante, para los egipcios lo van a llamar como el Benben. El Benben, aquí está en jeroglífico, el piecito es la B, las ondas de agua es la N, entonces es Ben, y con el determinativo de pirámide, ¿no? Entonces, básicamente ellos consideraban que en una loma en específico, una loma sagrada, surgió este montículo primigenio, y fue gracias a digamos, la conciencia del propio Dios. Dios, el Dios Ra, al momento de tener conciencia que él existía, emergió este montículo primigenio de
de las aguas del Nun. Estas obviamente, y es una forma que pues en Egipto siempre se mantuvo. Es decir, la piedra Benben son las pirámides. Las pirámides en realidad son grandísimas piedras Benben, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Es un piramidión, es justamente el remate que se ponía en las tumbas de los nobles, ¿no? Se ponía, y aquí tenemos, bueno, muchísimas cosas. Tenemos justamente a la persona declamando loas al dios Ra. Aquí lo vemos el dios Ra, el disco solar con las alas, el propio Osiris ahí en su capilla, siendo protegido por los dioses Anubis, ¿no? Pero aquí lo que quiero que entiendan es el concepto, porque dicen, bueno, es que las pirámides, ¿qué significan? Bueno, las pirámides son eso, son la forma de emular la piedra Benben, el montículo primigenio. Y básicamente las grandes pirámides de Giza, como estaba en la primera foto, las pirámides de Jufu, Hafra y Menkaura, son grandes, enormes montículos Benben, ¿no? Pirámide en egipcio antiguo, se escribía Mesh, o sea, la construcción, ¿cómo se llama? La arquitectura, era simplemente, aquí está el signo fonético, Mesh con el determinativo de pirámide, ¿no? Entonces, eso lo traigo a colación porque también hay muchísimas teorías que ustedes van a ver en internet que dicen, no, es que ver, y lo he visto unas loquísimas, dicen, es que si el nombre pirámide le ponemos un valor numérico a cada letra y ese valor numérico lo sumamos y le ponemos la circunferencia de la Tierra y por pi, nos va a decir cuándo se acaba el mundo, ¿no? Y vemos justamente en el Apocalipsis de San Juan, están los mismos números, ¿no? Pues no, ¿y cuál sería ese número 2020? ¿Ah? Sí, no, sí, yo creo que sí, ¿no? En el 2020. Pues no, todas esas ideas totalmente disparatadas no tienen absolutamente nada que ver, porque en egipcio pirámide, Smer, ¿no? ¿Y de dónde creen que viene el nombre pirámide? Bueno, pues de igual manera, de los griegos. Los griegos, al momento en el que Alejandro Magno y más y después veían estos grandes montañas creadas por el hombre, les recordaron, iban seguramente, yo me imagino pero ese chiste lo tenemos, ese es muy mexicano, luego se los cuento, ¿no? Decimos que eran norteños, porque aquí en México los norteños son así como más vaqueros y más bravos, ¿no? Entonces decíamos que iban, nos imaginamos a los griegos, no sabemos por qué, como norteños, hasta voy a hacer la Z, dicen, oiga, mire usted, ¿qué significa esa cosa? Mire, pues parece un piramis. Los piramis en griego, es un pan, un pastel que tiene forma triangular. Y entonces, pues lo vieron los griegos y les recordó este pan. Y de hecho, de la palabra en griego es púramos, que viene justamente de pan, de trigo. Entonces, pues para ellos les ha de haber hecho mucha gracia, de haber sido un chiste local. Ah, mira, jajaja, eso parece un piramis, ¿no? Parece ahí va a decir los nombres de los panes en México, pero son diferentes que los de Chile. Pero bueno, es un pastel, es un pan, y con ese nombre se quedó. Entonces, todos estos que les decimos los arqueólogos que son los piramidiotas, porque básicamente hacen sus teorías en forma de la pirámide, dicen que dicen, claro, es que el nombre original de la pirámide es en griego, piramis, y eso le dan un valor numérico. Claro. Absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, quédense con esta idea. Mer es pirámide, es la construcción, es el nombre, digamos, totalmente, pragmático para decir esa construcción se llama Mer. ¿Y qué simboliza? ¿Qué representa? Representa a la Benben, representa al pontículo primigenio. ¿Por qué lo construían para una sola persona? Bueno, porque como el faraón era la encarnación del dios Horus en la tierra cuando estaba vivo y cuando moría se convertía en Osiris, entonces como Osiris nos iba a ayudar, nos iba a mandar literalmente la buena vibra, nos iba a mandar la fertilidad desde el interior de esta Benben para que el Nilo se siguiera desbordando. Fíjense cómo es muy claro en la pequeña, aquí lo tenemos, que tenemos aquí en el centro, en la capilla, es el dios Osiris. Entonces, literalmente, Osiris, pues es un muerto, es la momia, está dentro de la pirámide, pero gracias a las fórmulas, a la magia, es que de Osiris van a ser Ra, y van a ser justamente por la piedra Benben, ¿no? Pero fíjense, vamos a irnos cada vez, por eso es muy importante conocer toda la mitología, la cosmología, porque así entendemos. Bueno, cuando vamos a Egipto, pues nada más vemos las pirámides, sí, nos maravilla, o sea, vean la escala humana, es impresionante. Yo cada vez que voy, no me la creo, o sea, entiendo por qué la gente piensa que son por aliens. Vean aquí el tamaño de las personas, parecen hormigas, o sea, todo esto fue creado por el hombre, ¿no? De la nada, ¿no? Entonces, pues sí, la fe, como dicen, la fe mueve montañas o crea montañas artificiales con la idea de que se crea una Benben y la Benben es lo que va a permitir que se cree la vida continua
nuevamente. Es muy importante porque para los egipcios la creación no es algo que pasó hace mucho tiempo, y ya la creación ocurre todos los días se tiene que mantener el mat, ¿no? Pero vamos a ver el texto y vamos a irlo viendo qué me está ocurriendo, ¿no? El texto justamente qué nos dice, ¿no? Entonces dice, enenu, nen, gemi, embut, aja, en. Dice, desde la inactividad, ¿no? De lo que estaba quieto, ¿no? Y fíjense el jeroglífico. Sí ven el cursor, ¿verdad? Que estoy yo dando, ¿no? Sí. Vean aquí el cursor, el cursor, bueno, el cursor, ven el jeroglífico. El determinativo de inactividad es la palabra nenú, es justamente el hombrecito con los brazos así, ¿no? Que no estoy haciendo nada, ¿no? Ajá. O sea, ya no estoy, todos los jeroglíficos lo están haciendo algo con los brazos, no, él no está haciendo nada, ¿no? Está en la inactividad. Dice, fíjense que dice, no encontré un lugar en el que yo pudiera, es decir, niega. Dice, es decir, Ra, el dios del sol, tomó conciencia y entonces dice, no encontré dónde pudiera estar, ¿no? Dónde pudiera permanecer, ¿no? Entonces, él literalmente nos dice, salí de las aguas, ¿no? Literalmente el Espíritu de Dios salió de las aguas, flotó, si lo quieren ver así, sobre el abismo y no encontró lugar donde pudiera permanecer. Aquí hay una cosa bien, bien bonita. Dice, Imi, Ajet, Ibet. Dice, yo no encontré un lugar en el que pudiera permanecer, yo consideré mi corazón, ¿no? Es decir, Ibet, If, el corazón, aquí lo tenemos, el jeroglífico, aquí está, fíjense, es la forma, es como una vasijita, y aquí son las arterias, ¿no? Para los egipcios, el corazón era el lugar de la conciencia, es decir, ellos consideraban que el cerebro de hecho tenía un nombre muy chistoso porque también te decía el órgano para hacer mocos, ¿no? Entonces básicamente los egipcios, a pesar de que estaban muy adelantados, sí consideraban que el cerebro era como una glándula que servía para las mucosidades, ¿no? Ellos consideraban que el corazón, de hecho por eso en la momia lo dejaban, y era el que era pesado en las balanzas, ahí estaba la conciencia, nuestra alma, por así decirlo, ¿no? Yo siempre les digo de broma que pues tiene lógica, porque, pues bueno, básicamente cuando te enamoras, pues te duele, o te duele el corazón, no la cabeza, ¿no? Es el lugar donde está tu conciencia, tus sentimientos. Entonces dice, Imi Ajet en Im Ebef, Ibet, y dice, Senti enem a ir en Iru, Iru Nebet. Dice, yo consideré en mi corazón y fundamenté en la verdad e hice todos los atributos. Es decir, como ahí está el momento antes de que se va a convertir en el creador. Antes dice, yo me emergí de las aguas, cuando emergí de las aguas se creó la piedra Bemben, se creó el montículo primigenio. Pero me di cuenta que no había un lugar donde permanecer. Entonces dice, yo consideré en mi corazón, es decir, pensé primero, ¿no? El logos, ¿no? Y fundamenté en la verdad. Dice, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo que debe de hacer? E hice todos los atributos. Es decir, el Ra pensó antes, vio que era justo, que era bueno, y pensó en su mente, en su corazón, en su logos, ¿no? Todos los atributos. Y vuelve a decir, ¿no? Waknen y Sesh Shunen. Dice, yo estaba solo, no había escopido a Shu, ¿no? Shu es el dios del viento. Entonces dice primero, yo estoy solo, soy el único dios. Emergí del Nun, pero es decir, todavía no existían los dioses y las cosas que ustedes creen. Vamos a ver un poco más el texto, ¿no? Aquí, me voy a regresar, ¿no? Aquí es muy importante, ¿no? Fíjense nada más parte de los jeroglíficos. Aquí, estos bracitos que ustedes ven aquí, que estoy señalando con el cursor, esa es la negación, ¿no? No había escupido, no había hecho esto, ¿no? ¿Por qué? Porque estos brazos yo también digo que es así como muy humano. Cuando te preguntan, oye, tú te robaste mi pirámide, ¿te llevaste mi pan? No, yo no sé, yo no supe nada, ¿no? Entonces es como la forma de negarlo, ¿no? Dice, no había escupido a Shu. Shu, ahorita les voy a explicar la Eneada, la familia de los dioses. Como les dije, Shu es el dios del viento, pero es el dios del viento, digamos, cálido, un dios también un poco abstracto, ¿no? Y aquí, bueno, te les traigo la imagen y les vamos a preguntar. Más o menos una ilustradora muy interesante, que es un libro, digamos, de los mitos, pues me puso esta ilustración, que por eso les traigo a colación, que es muy acertada. Es decir, cuando el dios Sol nace de las aguas del Nun, se consideraba que el Nun, y estas serpientes que están ahí, seguramente una de ellas es Apophis, ¿no? Era un lugar donde les comento estaba reunido todo el tiempo y todo el espacio. Y otra versión, porque no nada más soy una versión de la creación, hay varias, pero más o menos todas son iguales, dicen que efectivamente nace la piedra Bemben
de esa piedra benben emerge un loto, el loto se abre, y al momento de que el loto se abre, nace de ese loto el dios Sol, pero como es Jefri, como es el dios niño, fíjense, ahí lo tenemos como ilustración, como la que vimos con Ramsés, es el dios niñito, recién niñito, que está llevando su dedito a la boca y está a punto de declamar, está a punto de decir las cosas, ¿no? Entonces el texto lo dice, si yo estaba solo, yo no había creado a Shu, no lo había escupido, ¿no? Y bueno, ¿quién es Shu? Me van a decir, ¿quiénes son los otros dioses? Bueno, aquí tienen un diagrama que les hice, si lo quieren citar luego es Taber 2017, 2016, no me recuerdo cuándo lo hice, que básicamente nos explica quiénes son los dioses, ¿no? De aquí viene, este es el mito se llama la Eneada de Heliópolis, la Eneada Leopolitana. Es decir, en este texto, en el que estamos viendo, nos dice que son los 9 primeros dioses y estos 9 primeros dioses son los que crean todo el cosmos, ¿no? Pero fíjense, aquí es este diagrama para entenderlo mucho mejor. Vamos a desglosarlo parte por parte. En la parte de arriba, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a tener al Nun, como les había platicado, ¿no? Las aguas primordiales. Pero para que se nos haga más complicada la vida todavía, existe otra cosa que se llama la cosmogonía de Hermópolis, es decir, la de el dios Tot. Entonces, esa viene a complementar a la cosmología de Heliópolis, la ciudad del sol. Entonces, para el pensamiento egipcio, en realidad uno puede decir, oye, es que hay diferentes versiones, pero para los egipcios todas son válidos, ¿no? En la teología hermepolitana nos dicen que el Nun, efectivamente, es todo el tiempo y todo el espacio, pero el Nun estaba compuesto por 8 potencias o 8 dioses, si lo quieren ver así, que eran el propio Nun, aquí se los puse, Nun y Nunet, ¿no? La T en femenino, en egipcio, la T es el femenino. Es decir, el Nun y la Nun, ¿no? La Nunet. Estaba Huk, Hujet, Kuk, Kuket, y Amon y Amonet, ¿no? Es decir, ¿y esos quiénes son? Bueno, Nun y Nunet es las aguas del abismo, masculino y femenino. Huk es literalmente el tiempo, ¿no? Hug es el tiempo masculino y el tiempo femenino. Kuk significa oscuridad en egipcio. La oscuridad digamos, masculina y femenina, es la oscuridad no en el sentido de nosotros, sino la oscuridad insondiable, la oscuridad que está más allá de las cosas que podemos ver, ¿no? Y aquí lo vamos a conocer después, en el Reino Nuevo es muy común, el dios Amón, y su contraparte Amonet, ¿no? Amón, ¿qué significa? Amón significa lo oculto, ¿no? Entonces decían, claro, está lo oculto, entonces está lo primordial, el tiempo, la oscuridad y lo oculto. Todo eso está formando el Nun, ¿no? Lo personificamos justamente con el tiempo, las rempets, ¿no? Con las hojas, los tallos de la palmera. En el momento en que Ra toma conciencia del mismo, de ahí fíjense qué es lo que ocurre, por eso lo puse en este diagrama, emerge la pirámide, emerge la piedra benben, y Ra se da cuenta que él vive, que él está vivo, que él es la creación misma, ¿no? Y Amón toma la forma, tiene 3 formas principales, la forma de Jefri Ra, como el escarabajo, como el niño, la forma de Atum Ra, que es el dios sol, es el mismo dios sol, pero en su forma de demiurgo, en forma de creador. Y Ra-Horajti, que va a ser el dios sol en el cenit, al mediodía. Entonces son 3 y es uno al mismo tiempo, ¿no? Ahorita vamos a ver. Y él lo que hace es que crea a Shu y a Tefnut. De hecho, Shu y Tefnut los expectora. Él dice que los escupe, ¿no? Y Shu y Tefnut son creados justamente hay 2 versiones, fíjense, tanto de escupirlos como una saliva, y otra versión también dice que literalmente Amón, como está solo, él tiene que recurrir a la masturbación y saca su simiente misma, y de esa simiente nacen Shu y Tefnut. Por eso se atenta énfasis de que estaba solo, ¿no? Entonces, para la mentalidad egipcia, evidentemente, los dioses, pues no puede ser un dios solo, tiene que haber hombre y mujer para crear la vida. Pero como él estaba solo, imagínense los ingleses victorianos traduciendo eso, ¿no? ¡Ay, por Dios! O sea, se masturbó y sacó su semen. No le pongas eso, pero el texto lo dice clarísimo, ¿no? Entonces digo, sí, exactamente, es la semilla de la vida y de ahí surge, ¿no? Aquí hay una cosa muy importante que se las quise poner en el diagrama. Me voy a ir a la que sigue y para que la vean. Fíjense cómo a partir de este momento
aquí les puse un círculo que está alrededor de todo, y automáticamente, cuando nace Ra, aquí viene esta línea, está Mat. Mat hasta la repetí, no porque sean dos, bueno, a veces son dos, porque Mat también dice uno de sus títulos, es la hija de Ra. Pero dicen, bueno, pero no es la hija porque no fue espectorada o no salió del simiente de Ra. No, es que Mat todavía es más abstracta. Mat es la hija de Ra, pero al momento que el mismo Ra toma conciencia y que él existe, en ese momento se crea Mat, ¿no? Mat es, como les he comentado, el concepto es orden, no tiene realmente traducción, es orden, verdad y justicia. Son las tres cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La conciencia de Dios, la conciencia de Dios Ra, en el mismo momento de esa conciencia, separó literalmente las aguas de la tierra, separó la luz de la oscuridad y puso el orden en el cosmos. Y por lo tanto, existe Mat. Entonces, nosotros estamos viviendo en el tiempo de Mat, que fue justamente gracias a esa creación. Acá arriba, ¿por qué les puse a los dioses Amón y al dios Ptah? Bueno, Ptah es el dios creador también de la ciudad de Memphis, la primera capital de Egipto, y Amón es el dios creador de Tebas, de la ciudad, de la capital del Reino Nuevo. Entonces, para los egipcios no había ningún problema. Eran dioses que eran dioses locales, eran dioses, digamos, patronímicos de las ciudades. Entonces, ¿cuál fue la solución? De decir, bueno, pues es que Ra es el que creó las cosas, sí, y dicen Ptah es el corazón y la lengua de Ra, ¿no? Y Amón decían, es que Amón ya estaba desde el principio. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cómo existía antes y existió después? Para los egipcios no había ningún problema. Amón es lo oculto. Entonces Amón es la fuerza que hace que se muevan las cosas, ¿no? Entonces también fue obviamente con tintes políticos, es decir, ellos dijeron, claro, es nuestro Dios local, nuestro Dios patrón, entonces lo vamos a añadir al mismo tiempo a la teología y a la cosmogonía, ¿no? A los egipcios es una cosa muy interesante, eso ahorita lo vamos a ver casi al final, realmente eran politeístas, sí, pero al mismo tiempo eran como monoteístas, eran monoteístas. En realidad, la religión egipcia es todavía más complicada, es lo que se llama un cosmoteísmo, es decir, ellos consideran que los dioses son simples manifestaciones de los fenómenos cósmicos, sin que sea un animismo, sino que es como un engranaje que está funcionando, y los textos lo dicen. Todos los dioses son Ra, y Ra son todos los dioses. Ra, dicen, Ptah es la lengua, ¿no? De Ra. Amón es la fuerza de Ra, ¿no? Pero bueno, digamos, siguiendo la Eneada Leopolitana, entonces tenemos a Tum-Ra, él crea a Shu y a Tefnut. Aquí están sus nombres en jeroglíficos. Shu, como les digo, es el dios del viento, pero también es el dios del viento cálido, el dios del viento seco, ¿no? Y Tefnut, por eso a veces se representa como mujer o como una leona, son dioses más abstractos, es la diosa del viento húmedo, de las cosas húmedas, de las cosas frías, ¿no? Entonces, digamos, ahí ya empieza a tener esta vida de pareja, son las dos fuerzas, lo masculino y lo femenino, que se deben de equilibrar, ¿no? Ahora, Shu y Tefnut, a su vez, ya como macho y hembra, como hombre y mujer, engendan a Gef y a Nut. Gef y Nut va a ser el cielo, ¿no? La diosa del cielo, y Gef va a ser el dios de la tierra. Por eso Nut, su piel es azul, Gef es la tierra verde, ¿no? Fíjense, también muy diferente a otras culturas, incluso los griegos, porque generalmente casi todas las culturas antiguas, siempre la tierra es como una mujer. La tierra es la diosa madre que nos da vida, que nos da el sustento. Para los egipcios era un dios hombre, era Gef, ¿no? A su vez, Gef y Nut conciben a los cuatro hermanos, a Osiris, a Set, a Neftis e Isis, ¿no? Entonces, fíjense, muy interesante, porque aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Fíjense cómo se está ordenando el cosmos egipcio. Es decir, ya tenemos primero la humedad y lo seco, después ya tenemos el cielo y la tierra. Osiris, fíjense, su piel es verde. Osiris representa a Egipto. Osiris es literalmente la tierra negra, ¿no? La tierra negra. A veces Osiris, de hecho, en muchas partes está negro, y no necesariamente porque fuera negro, sino porque es la tierra negra. Set, su color es rojo, él es el desierto, ¿no? Entonces son los eternos enemigos, son hermanos, pero enemigos al mismo tiempo. Set siempre está luchando contra Osiris porque el desierto siempre quiere comerse, digamos, a la tierra fértil, y el papel del faraón y de todo el estado egipcio es mantenerlo a raya, ¿no?
Y fíjense, cosa interesante, Isis literalmente es el trono de Egipto. Isis sobre su cabeza tiene, si se dan cuenta, el jeroglífico del trono. ¿Y quién se va a sentar en el trono? Se va a sentar Horus. El dios Horus, como un niño, se va a sentar en el regazo de la madre. Eso también tenemos que hablar nada más de Isis, porque de ahí viene la iconografía mariana. Es el niño sentándose en el regazo de la madre. Y Horus justamente, digamos, es el faraón, es la encarnación de este dios, ¿no? Neftis es una diosa que todavía hace falta mucho estudio. Probablemente Neftis, en realidad su nombre en egipcio es Nebekhut, significa la señora del templo, la señora del recinto. Probablemente lo que pensamos, esto todavía es hipótesis, es que ella personifique a la civilización, personifique, digamos, a los templos, a las cosas construidas, ¿no? Entonces, pero fíjense, muy interesante, es poner el orden, es poner a Set, al desierto, digamos, a la tierra fértil, a la institución del trono de Egipto y a las construcciones, a la civilización, ¿no? Se los pongo aquí también, porque van a decir, bueno, y aquello, otro Horus, es uno que se llama Ur-Hor, ¿no? Que a veces también está con el disco solar, no confundir con Ra-Horajti. En otras versiones del mito, porque, pues, ¿por qué no? Porque son dioses. Luego Horus le ayuda a Osiris a pelear contra Set. Y uno dice, ah, caray, pues es que no había nacido todavía Horus, ¿no? No hay problema para los egipcios. Horus regresó en el tiempo, tomó la máquina del tiempo, tomó el DeLorean del Dr. Brown, se regresó. Ah, pues si pasó en el Volver al Futuro, puede pasar con los dioses. Se regresó a ayudarle a su papá a pelear contra su enemigo, ¿no? Entonces uno cuando lo lee con una visión occidental, pues, no tiene lógica. Pues no tiene que tener lógica. Son dioses, pueden hacer lo que quieran y están en el momento de la creación en que está ocurriendo, ¿no? Entonces, tengan en cuenta este esquema, porque básicamente esto es la cosmogonía egipcia, se crea el universo, ¿no? Pero todo viene ¿de dónde? Viene de Ra, el dios del sol, ¿no? Pero más que el sol, es la fuerza creadora, ¿no? Regresemos al texto, fíjense, qué es lo que nos dice, es una maravilla, aquí me va a encantar, ¿no? Dice, les corté el pedazo del texto porque es muy largo, se los expliqué mejor con el diagrama, literalmente dice, yo no había escupido a Shu, y dice cómo escupe a Shu, cómo escupe a Tefnut, y cómo tienen sus hijos y todo, ¿no? Como se los expliqué. Después de esta creación de los dioses, y que él dice que pone las cosas en marcha, ¿qué dice, no? Y se crea a los dioses, y dice, Erem Het, Hefer Em Necher, Ua Necher Hemet. Dice, existió todo después de mí, después existí como Dios. Y fíjense, aquí el propio lo dice, el único Dios soy, yo soy el único Dios, ¿no? Y literalmente, aquí en egipcio, aquí lo dice, ¿no? Necher, Wa. Wa significa uno, único. Pero al mismo tiempo nos dice, Necheru Hemet. Dice, soy tres. Y dice, aquí es una maravilla, dice, en egipcio dice, Puer Hefer Emta Ben Hau. Soy verbo, existo en esta tierra, regocíjense, ¿no? Dice, soy palabra, soy verbo. Y aquí lo dice, fíjense, literalmente, ¿no? Dice, Púa, estoy aquí y aquí estoy, soy verbo. Regocíjense, en egipcio es Hau, es H-A-A, y ven el determinativo, es la figura con los brazos hacia el aire. ¡Ah! Regocíjense, estoy feliz, estoy contento, ¿no? Fíjense qué maravilla. Dice, soy un solo Dios, soy único, pero al mismo tiempo soy tres. ¿Eso a qué nos recuerda? ¿No? A la Trinidad. Soy uno y soy tres. Y si soy tres, soy todos al mismo tiempo. Existo en esta tierra. Alégrense, regocíjense, ¿no? Y entonces dice, claro, ¿qué es lo que yo hice? Entonces, al momento de crear a los otros dioses y crear el tiempo, dice, en At Senu, Yabu Senu, Yebau En. Cayó el tiempo, ¿no? O sea, cayó el tiempo, o sea, decir, las estaciones. Después la vegetación. Es decir, la creación egipcia es Ra, crea el desierto, crea la tierra negra, crea Egipto, crea el trono, crea las instituciones, pero lo que necesitamos, el tiempo, necesitamos que Ra empiece a surcar el firmamento, ¿no? Que empiece el ciclo, ¿no? Y al momento que el tiempo se pone en movimiento, crean las estaciones y por lo tanto la vegetación, ¿no? Ya tenemos ciclos agrícolas, ¿no? Entonces dice, ya les leí en egipcio, y dice después, dice, Itesh y Messi per en emu wabu. Dice, yo restituí lo que tomé de él. Es decir, ¿de dónde lo tomó? Lo tomó de las aguas del Nun. Es decir, yo tomé la vida
de las aguas primigenias, de él, de mi padre, por así decirlo, de lo primigenio, pero al mismo tiempo lo vuelvo a restituir. Es decir, es el ciclo de la naturaleza, ¿no? Crecen las plantas, se cosecha y todo lo que queda después de esto se vuelve otra vez a utilizar de abono, las aguas vuelven a bajar. Es decir, nos está diciendo, si lo quieren ver hasta ecológico, ¿no? Pues es el ciclo de la naturaleza. Yo tomo, pero debo de restituir. Fíjense, aquí es una cosa muy bonita. Dice, cuando dice Wabu, dice, Yefetu Nebet Hefer Nebet Im Senu. Dice, surjo de las plantas, de los reptiles y de todo lo que existe después de ellos, ¿no? Fíjense aquí lo dice, ¿no? Vean, sin saber muchos jeroglíficos, vean el determinativo. Estas son las plantitas, aquí los reptiles, ¿no? Las serpientes, ¿no? Y de todo, acá es el Hefer, de lo que existe después de ellos, ¿no? Ajá, es decir, pero me voy a regresar, perdón, ¿no? Dice decir, ¿dónde estoy? ¿No? ¿Dónde estoy? Yo, Dios, ¿dónde estoy? Estoy en las plantas, en los reptiles y de todo lo que existe. Es decir, ¿dónde me encuentras? En todos lados, ¿no? O sea, surgí y estoy ahí. Date cuenta, regocíjate, ¿no? Le está diciendo al propio Nesmín, a todos los egipcios y a todo el mundo, ¿no? Yo estoy en todos lados, por eso crecí, soy uno, soy tres, ¿no? Y creé el tiempo, creé las estaciones y al mismo tiempo existo en todos lados. Existo en los reptiles, en los vegetales, en las aguas. O sea, no necesitas buscarme en otros lados porque siempre yo estoy ahí. Entonces, literalmente, ya no les puse esa parte del texto, es bastante larga, pero nos dice, ¿quiénes somos nosotros los seres humanos? Bueno, los seres humanos en la concepción egipcia somos las lágrimas de Ra. En un momento, Ra, somos de hecho, pero somos lágrimas de felicidad. Estaba tan contento por lo que estaba creando que su ojo empezó a tener lágrimas, las lágrimas cayeron en la tierra, las juntó con el barro, básicamente, y sopló y dio vida al ser humano, ¿no? El ser humano simplemente es otra parte de la creación. Nuestro trabajo es darle ofrenda a los dioses, ayudar a que todo esto, pero los dioses, fíjense aquí, los dioses egipcios, eso también es mito de Hollywood, no eran ni dioses opresivos, ni que quiero sacrificios, no, eran dioses que estaban haciendo que el cosmos y simplemente le pedían a los seres humanos, es más, no le pedían absolutamente nada, les pedían básicamente que siguieran haciendo las cosas, que el cosmos continuara, más bien nosotros los seres humanos estábamos siempre jodiendo a los dioses, ya ven que los seres humanos nos la pasamos jodiendo, pues pidiéndole cosas, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿qué quieres que te haga? No, pues esto, bueno, me trajiste una ofrenda, sí, unos panes y cerveza. Ah, perfecto, entonces sí, ¿no? Entonces, fíjense qué bonito, ¿no? Y aquí viene esta parte, me gusta ilustrarla muy bien, porque la primera que dice, el único Dios, soy tres, soy uno y soy tres y soy verbo, ¿no? Es decir, es la concepción de Egipto, de esta Trinidad que vamos a verlo, ¿no? No, por eso no hay que casarnos nada más con una forma. Ra, el dios del sol, como se los pongo aquí, los egipcios, la respuesta siempre está frente a nuestros ojos, no nos dejan mentir, siempre nos están poniendo que es un dios polisémico, que es varios, ¿no? Fíjense, tenemos, por ejemplo, estas que son las tumbas del Valle de los Reyes, tenemos el disco solar, Ra, tenemos a Jefri como escarabajo, y también tenemos a Atum, puede ser con cabeza humana, con cabeza de carnero, los tres, digamos, los dos dentro del mismo círculo, al mismo tiempo son tres. Pues recuerden, es al amanecer, es Jefri Ra, el sol, Dios, niño, cuando está naciendo, es el escarabajito que está empujando su bola de estiércol y que está haciendo que surja la vida. Al mediodía, como Ra Horachti, literalmente su nombre significa Ra, pero al mismo tiempo es Horus, el dios halcón, literalmente es el halcón que hace que vuele el sol hasta el cenit, y Horachti es los dos horizontes, vean, aquí está el jeroglífico, son las dos bandas de tierra, literalmente es Ra, el que vuela como Horus, Ra el que está en lo alto, ¿no? Y que está viendo los dos horizontes, es decir, el oeste y el este, ¿no? Toda la creación. Y cuando muere, el dios Sol todos los días envejece y muere, se convierte en Atum Ra. Atum Ra, que Atum significa también el creador, y se puede representar como un carnero, y el carnero al mismo tiempo, fíjense aquí en este caso, ya tiene un cuerpo momiforme. Ra se convierte en Osiris. Últimamente Osiris es la vegetación, pero como Osiris murió y está en el inframundo, básicamente Ra se convierte en Osiris y Osiris hace que se regenere Ra y que vuelva otra vez a nacer, ¿no? Para hacernos la vida más complicada, hay ocasiones que el propio Ra ni siquiera es un gato. Aquí literalmente está el gato, aquí está su nombre, dice Miu Jefri Ra, es decir, el sol es un gatito que está peleando contra la serpiente Apophis, aquí está justamente Apep,
Si quieren ver el nombre, aquí está. En jeroglífico es Apep, ¿no? Y cuando la serpiente iba queriéndose comer al sol, el sol se transformaba en un gato, el gato tomaba un cuchillo y cortaba a la serpiente, ¿no? Entonces, bueno, para que vean así como caricatura de Tom y Jerry, o sea, el sol también se convierte en un gato. Por eso los gatos son sagrados en Egipto, ¿no? Porque también es una manifestación de Ra. Ra a veces se convierte en el ave Venu, que es una especie, es un ave fénix, literalmente los griegos tomaron este concepto, es un ave que muere y que vuelve a resurgir. Vamos, Ra puede transformarse en todo lo que él quiera, pero nos dice al mismo tiempo, soy uno y soy tres, y soy todo, estoy en todos lados. Entonces, eso es lo que los Eric Hornung y muchos de los estudiosos de la religión egipcia se han dado cuenta de eso. En realidad, son monoteístas, pero el monoteísmo no para la mentalidad egipcia no podía ser solamente con una sola representación, porque eso no funciona en la naturaleza. Es creer en un solo Dios, que es tres, que es múltiples, y al mismo tiempo toma muchas formas para poder hacer los trabajos, las cosas necesarias, pues para que el cosmos siga andando, ¿no? Fíjense otra de las representaciones, aquí lo vemos, los egipcios, les digo, siempre nos dan la respuesta, más que a veces no la sabemos leer. Esta es una estela preciosa en madera que está en el Museo de Turín. Fíjense, es una sacerdotisa y de un lado está adorando a Ra-Horajti, literalmente el disco solar están emanando flores, no están emanando las bendiciones. Y del otro lado, fíjense, aquí tenemos a Nut, la diosa del cielo. Aquí la vemos larga, 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 con su cuerpo en estrellas. Aquí está el cabello. Y aquí no es que sea otro dios, es el mismo dios, es el dios Atum-Ra, pero en la noche. Entonces, uno es en el día, uno es en la noche. Aquí hay que saber leer jeroglíficos. Entonces, básicamente, la sacerdotisa se está asegurando de poder adorar a Ra en todo momento, ¿no? O sea, en el día y en la noche. Y la joyería, vemos, por ejemplo, es la barca solar, pero en este caso es de Sucenes, ¿no? Bien está justamente navegando por las aguas del Nun, las aguas del inframundo, y las diosas la están protegiendo. Claro. Jefri Ra, el escarabajo empujando la pelota, empujando el disco solar, y Ra-Horajti en su barca, ¿no? Entonces recuerden, el cosmos egipcio también siempre es acuoso, ¿no? O sea, así como está el río Nilo, en el inframundo la Duat también es un río Nilo subterráneo que se debe de surcar, ¿no? Y bueno, básicamente para ir terminando, ¿qué es lo que pasa? Pues nosotros, simples mortales, cuando morimos y si llevamos una vida justa, es decir, vivimos en Mat, se nos va a preguntar en la psicostasis, en el juicio del alma, si tú cómo viviste. No, pues yo siempre hice el bien, siempre creí, hice las cosas, viví en Mat. Por eso viene la escena que está pasando en las balanzas. Y si tú entonces demuestras que viviste una vida justa, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues vas a ayudar a los dioses, ¿no? Tu trabajo es convertirte en un ser divino. Y por ejemplo, esto es lo que veían los egipcios, para la mentalidad egipcia es lo que pasaba todos los días, ¿no? Es el dios Geb, ahí está en la parte de abajo, ahí, aquí para las feministas, como los hombres que nunca hacemos nada más estamos ahí tirados viendo el fútbol, o sea, sin hacer nada, está Geb, que es la tierra, Nut, la parte más activa, está justamente la bóveda celeste, ven, aquí está su cuerpo, y sobre su cuerpo, ¿qué es lo que vemos? Va la barca solar, fíjense, aquí ya saben un poco más de jeroglíficos, vean el escarabajo que está aquí, este es Jefri Ra, si fueron observadores, cómo se escribe Atumes con una especie de trineo, está aquí. Aquí tenemos a Ra-Horajti y que es un pez, que es básicamente un símbolo, digamos, de cuando Ra baja hacia las profundidades. El dios Shu, el dios del viento, aquí está con la barca solar, con Ra, vean cómo es el símbolo Ang, la vida. Estos que están aquí son los Bas. El Ba es una de las esencias espirituales. El propietario, este es un sarcófago, es la parte exterior de un sarcófago, se llamaba el sacerdote Padiamón, y básicamente Padiamón, su alma, está ayudando al propio dios Shu a sostener la barca solar, ¿no? Entonces, nosotros como simples mortales, pero al mismo tiempo emanamos del propio Ra, vamos a ayudar a que la creación se siga dando continuamente, ¿no? Entonces, cada día volvía la creación una y otra vez. Eso es lo que los egipcios van creyendo, ¿no? Y bueno, pues ya para terminar, aquí justamente esta animación es el propio Ra-Horajti. Después diciéndoles, los estoy viendo, ya saben las verdades de cómo creé las cosas, pues siempre que me vean allá arriba, recuerden todos estos conceptos de la creación. Entonces, se crea el tiempo y el espacio, pues desde las profundidades del Nun. Y bueno, pues por mi parte les quise compartir esta presentación que pues nos ayuda un poquito más a conceptualizar mejor
y a poner en forma estos conceptos que son tan abstractos, ¿no? Pero fíjense, el propio texto egipcio lo dice, a mí me encanta, ¿no? Soy uno y soy tres, ¿no? Regocíjense, aquí estoy. Entonces nos dice, soy Dios, soy el creador, ahí estoy siempre, ¿no? O sea, y ahí lean el texto, ahí les va a poner Carla cómo descargarlo en PDF, vienen más líneas, ¿no? Y básicamente lean el texto, después lean el Génesis, y se van a dar cuenta que hay muchísimas cosas que, pues obviamente, la tradición judeocristiana tomó tanto del Egipto faraónico, pero también de las culturas mesopotámicas, y al final Claro. hizo un pastiché y creó esta nueva forma de ver las cosas. Maravilloso, profe. Le aplaudiría, pero están todos durmiendo acá en la casa. pero, pero genial, en serio, muchas gracias Claro que sí. por podernos relatar esta historia que no la conocía, la desconocía absolutamente y es fascinante. O sea, esto es como el inicio para que podamos seguir metiéndonos más profundo en toda esta cosmovisión egipcia. Exactamente, ¿no? Pues la invitación es obviamente a seguirse documentando, a seguir investigando la historia y bueno, pues por mi parte con mucho gusto trataré de seguir dando estas cápsulas, de seguir haciendo videos y bueno, pues entre más vamos estudiando, más nos damos cuenta de lo que no sabemos y eso es algo muy bueno porque al mismo tiempo nos pone para que sepamos más, ¿no? Entonces, les recomiendo, si quieren, al final les mando una bibliografía recomendada. Yo creo que el libro, quien quiera estudiar religión egipcia, es un libro que básicamente revolucionó la forma de ver las cosas. De hecho, es de este autor que se llama Eric Hornung, que todavía está vivo y está grande, pero se llama, le puso, súper acertado el título, le puso El Uno y los Múltiples, ¿no? Las concepciones de la religión del Antiguo Egipto. Entonces, fíjense, nada más les cuento, hasta la época de Eric Hornung, literalmente nos vino a cambiar el paradigma, la religión egipcia, ¿cómo se estudiaba? Se estudiaba de una manera de hacer genealogías, de hacer un panteón, y básicamente se trataba de estudiar como si fuera la mitología griega, ¿no? Y sí, claro, se pudo hacer bien las genealogías de los dioses y todo, pero algo no cuadraba, porque decían es que, ¿por qué un dios aparece de una manera y luego como otra y luego pueden tener esto? O sea, no tenía como una lógica. Y Eric Hornung dijo, pues es que no tiene que tener una lógica occidental, tiene una lógica egipcia, ¿no? Y entonces él se dio cuenta de esto, que es el uno y los múltiples, ¿no? Y lo analizó maravillosamente en este libro, y entonces dices tú, no, wow, o sea, yo creo que es su magna ópera, o sea, ha hecho muchas cosas Eric Hornung, pero del uno y los múltiples, de hecho se los puedo compartir también en PDF, por fortuna, bueno, fue traducido, primero se hizo en alemán, luego lo tradujeron al inglés, y luego al español. Lo bueno del español es que el mismo Hornung lo revisó, entonces es lo que realmente dice. Ese está publicado en Editorial Trota, es carísimo, es un libro, no sé, como de 160 euros, pero pues los egiptólogos siempre nos ayudamos, entonces yo lo tengo en PDF, con mucho gusto también se los comparto, La ¿no? primera entrevista que yo le hice, usted sugirió ese libro y yo pude encontrar solamente la portada, nada bueno, más. Ya lo revisé, sí lo tengo, se los comparto, ¿no? Buenísimo. Para que lo vean. Y es difícil, no es un libro fácil, pero la verdad es que ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, nos ayuda mucho a volver a reconsiderarlo. Entonces, siempre que piensen en Egipto, si algo les queda de este video, piensen esto. Piensen lo que dijo el propio Dios creador, ¿no? Soy uno y soy tres, ¿no? Aquí estoy, regocíjense, ¿no? Esa es la mentalidad egipcia, ¿no? O sea, ¿dónde está Dios? Está en todos lados. Y es todo y uno al mismo tiempo. Es el error que se comete acá en Occidente, que queremos comprender todas estas culturas, civilizaciones antiguas con nuestra mente, con nuestros lentes. Exactamente. Bueno, entonces nos despedimos, profe, agradecida, pero de corazón, porque siempre colabora con el canal y yo aprendo muchísimo con usted, subo estos videos y la gente también va aprendiendo, así que genial. Pues miren, aquí tengo a mi Rajo Raj, que atrás siempre está aquí presente ayudándonos, ¿ya vieron? Aquí lo tengo siempre. Es una réplica, obviamente, no es un original, pero me lo traje de Egipto. Imagínense pasarlo en el avión, fue un rollo, pero aquí siempre nos está echando la mano. ¿Ok? Gracias. Bueno, que descanse, buenas noches y seguimos exactamente. En contacto. Igualmente, un saludo a todos los que nos están viendo en Investigando la Historia y pues seguiremos trabajando en estos temas. Así es. Muchísimas gracias a ti, Carla, también. A usted también.